coronarias. Ustedes tuvieron anatomía, así que me podrían decir perfecto todo lo que está acá. Yo no lo voy a repasar porque ya es materia conocida. Solo mencionarles que el corazón tiene una particularidad que dentro de la irrigación del cuerpo es súper fácil, porque lo que pasa por ahí irriga justamente ese territorio. ¿Ya? Así que si se te tapa esta arteria, lo que se te va a tapar o lo que se va a isquemiar es la pared anterior del corazón. Súper fácil. Y eso uno lo ve clínicamente a través de las coronariografías. ¿Ya? Las coronariografías son exámenes invasivos para poder ver la anatomía coronaria. Y tal cual se ve en esta imagen, se ve también en el cabellón de Moina. Ahora, como les mencionaba al principio, este tema es importante. Es muy probable que ustedes conozcan a una persona que se haya infartado, cercano o lejano, y seguramente si no lo conocen ahora, lo van a conocer en el futuro. Y el punto es que las personas actualmente no se mueren por un infarto cardíaco. ¿Ya? La medicina y el cuidado de salud es tan bueno que tenemos buenos tratamientos para tratar la isquemia coronaria. Sin embargo, empiezan a tener síntomas asociados al tejido que se ha infartado, es decir, desarrollan falla cardíaca y empiezan a deteriorar su calidad de vida. Por eso es que acá es que los años perdidos, si bien la mortalidad ha ido disminuyendo, los años de vida saludables que se han perdido han ido disminuyendo en todas las partes del mundo. Así que esto es algo frecuente que les va a tocar ver en cualquier lugar, sea que estén trabajando en Arica o en la última región del país. Lo que vamos a hacer ahora primero es entender cómo se regula la circulación coronaria en condiciones normales. O sea, yo espero que aquí no haya nadie con alguna enfermedad coronaria, yo espero tampoco tenerla, a pesar que mi papá me transmitió una mala genética en ese sentido. Pero primero vamos a ver cómo regulamos la circulación coronaria de manera normal. Luego vamos a ver simplemente dos estados patológicos. Una alteración de la circulación coronaria en forma crónica o aterosclerosis, y luego una alteración de la circulación coronaria de manera aguda o infarto agudo miocárdico. Y esto es lo primero. Tenemos que entender que para poder funcionar al corazón le tiene que llegar sangre, como a todo órgano, ¿verdad? Si no nos llega sangre, por ejemplo, uno empieza a dar sueño, dejamos de orinar, la piel se nos pone fría, todo lo que tiene que ver con la hipoperfusión sistémica. En términos del corazón, la llegada de sangre está dada obviamente por la entrega de oxígeno, o sea, cuánto flujo le está llegando a ese corazón, pero también cuánta sangre es capaz, cuánto oxígeno es capaz de extraer el corazón desde esa sangre que le está llegando. A diferencia de la economía sistémica, habitualmente su cuerpo, por ejemplo, si saturara en condiciones súper ideales 100% a la salida del alveolo, 100% de oxígeno, cuando retorna de nuevo al corazón derecho, va a tener una saturación de oxígeno aproximadamente del 70% o más. O sea, podríamos decir que el cuerpo le extrae más o menos el 30% del contenido de oxígeno a esa hemoglobina. Bueno, el corazón no es así. No es porque sea el órgano más importante, que así lo creo, pero porque en realidad tiene demandas tan elevadas, porque fíjense, lo que tiene que hacer es latir y mandar la sangre desde acá hasta el dedo chico del pie y volver. O sea, es una energía tremenda, un trabajo tremendo que tiene que montar y que eso obviamente demanda mucho consumo de oxígeno. Entonces, basalmente, extrae una cantidad de oxígeno de esa sangre que le está llegando cercana al 70-80%. Esto va a determinar algo que vamos a ver más adelante, que no tiene mucho espacio más para seguir extrayendo. Ya por ende, cuando sus demandas aumentan o bien el aporte cae, no puede seguir extrayendo oxígeno y va a tener que echar mano a otro mecanismo que vamos a ver en dos diapositivas más. Así que, en suma, la circulación coronaria se regula en el corazón por la demanda y el aporte de oxígeno. Vamos a ver ahora cuáles son los determinantes del aporte y cuáles son los determinantes de la demanda del oxígeno en el corazón. Los determinantes de la entrega de oxígeno en el corazón se entienden de manera muy hidráulica. Ustedes se acuerdan de sus clases de física. El flujo va a estar dado con una diferencia de presión ahí, y una resistencia. ¿Sí? Por ende, mientras mayor sea esa diferencia o gradiente de presión, mayor va a ser el flujo. Mientras menos sea, menos va a ser el flujo. Mientras mayor sea la resistencia, lo mismo. Y si ustedes se acuerdan también, mientras menor sea el diámetro, más grande la resistencia. Por ende, si tengo una arteria que está obstruida, va a tener menos diámetro, menos resistencia, y eso va a alterar el flujo. Entonces, por un lado, depende de la presión de perfusión, que es la diferencia de las presiones entre dos sitios anatómicos de una arteria, la resistencia vascular, que finalmente es qué tan vasocontraída o vasodilatada está esa arteria, o bien qué lumen queda para ese flujo, y también importantemente el tiempo en diámetro. Aquí ya lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Por qué es importante el tiempo en diástole?
Es importante porque el corazón se perfunde principalmente en diástole. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque han hecho muchos modelos experimentales. Siempre menciono esto para que entiendan la manera en que hacemos biomedicina y cómo vamos construyendo el conocimiento, que son con modelos animales, cuando no podemos responder preguntas con modelos que no sean animales. Y anteriormente, antes que la bioética, que es muy rigurosa hoy por hoy, fuera tanto, estos experimentos se hacían con animales, con mamíferos mayores, ¿ya? Que eran cateterizados y se les medían todas estas características. Se les podía hacer un electrocardiograma a superficie, se podía cateterizar la aorta para medir las presiones durante el ciclo cardíaco, ver directamente en el corazón cuál era la presión de perfusión y cuáles eran esos flujos. Si sabemos el electrocardiograma, sabemos al menos que en esta parte de acá estaríamos, bueno, aquí habría partido la sístole, por acá habría terminado y aquí ya estamos en diástole, ¿sí? Si se fijan, el flujo que está acá durante la sístole es muy poquitito, el flujo coronario, y aumenta abruptamente durante la diástole. ¿Por qué? Porque el corazón se relaja. Los músculos que están en el miocardio hacen un efecto como de compresión sobre las arterias que van perforando el mismo. Eso explica que el corazón, al estar relajado, favorece la perfusión del músculo cardíaco. Por ende, condiciones que disminuyen el tiempo en diástole, como podría ser una taquicardia, van a disminuir también, o podrían disminuir, el tiempo en que el corazón se perfunde. ¿Sí? Eso va a tener relevancia a lo que muchos de ustedes van a hacer, que es un test de esfuerzo, que lo vamos a realizar al final de la clase. O terapia de rehabilitación en pacientes con enfermedad coronaria, que igual es un test de esfuerzo, así que estoy hablando de manera bien genérica. Bueno, esta condición también explica por qué en parte el endocardio, que es la parte interna del corazón, tiene mayor susceptibilidad a la isquemia que el epicardio. Por un lado, el endocardio, es decir, esta parte, tiene un mayor consumo de oxígeno basal que el epicardio. O sea, si mis demandas son mayores, voy a tener que requerir mayor flujo, mayor entrega de oxígeno, simplemente para poder satisfacer mis demandas. Así que de entrada ya están desventajas. Por otra parte, el efecto de compresión, que recién les mencionaba, del músculo cardíaco sobre esta arteria, es mayor hacia el endocardio que hacia el epicardio, como intenta graficar esa figura de ahí. Eso termina en que la presión de perfusión entre este punto y este punto sea menor y por ende el endocardio sea la parte del corazón más susceptible al isquemia. ¿Ya? Así que es común, o lo que uno esperaría, que si alguien se comienza a infartar, parte infartándose por la parte interna del corazón. Pero si este infarto es transmural, o sea, afecta toda la pared del miocardio, va a estar afectado tanto la zona epicardia como la endocardio. Conociendo cómo el corazón recibe el oxígeno y que da cuenta de la entrega de oxígeno al corazón, ahora vamos a ver lo que da cuenta del consumo de oxígeno en el corazón. Y como su función es principalmente contráctil, cerca del 80% del consumo de oxígeno en el corazón es por eso, por todas las bombas que son dependientes de ATP, que tiene que echar a andar, y todos los procesos biológicos que subyacen a eso, para poder contraerse. Así que cerca del 80% es solamente contracción. El resto tiene que ver con metabolismo basal, mantención de gradientes bioquímicos, de potenciales de membrana, etc., pero que tienen que ver con procesos biológicos básicos. Así que la mayor parte del consumo de oxígeno es por el proceso contráctil. Algo que estaba pasando recién es que la masa cardíaca, si es mayor, va a requerir más oxígeno. Solo por eso. Entonces, si tengo un paciente hipertenso, o un paciente con estenosis aórtica, o cualquier condición que produzca hipertrofia ventricular, ese paciente per se va a requerir mayor cantidad de oxígeno porque su consumo basal va a ser mayor. Algo no menor en términos técnicos. Lo que ya les contaba de la frecuencia cardíaca. Si me contraigo más rápido, requiero más energía, consumo más. Si me acorto con mayor eficiencia, también voy a consumir mayor energía. Así que todas estas cosas son importantes que ustedes las consideren para poder integrar bien en su cabeza este balance. Ya les mencionaba al principio de la clase que el corazón extrae tanto de la cantidad de oxígeno que le llega que no le queda margen para seguir extrayendo si es que la entrega de oxígeno cae. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene mecanismos autorregulatorios para poder compensar. Este gráfico es simplemente para mostrarles nuevamente un estudio animal
donde se veía que en la medida que aumentaba el consumo de oxígeno, lo que pasaba era que aumentaba el flujo coronario. Es decir, la manera que tiene el corazón para poder hacer frente a los aumentos de consumo son aumentar el flujo. No es aumentar la extracción, es aumentar el flujo. ¿Y cómo lo hace? Con la reserva coronaria. Gracias a Dios, las arterias coronarias no son arterias inertes. En realidad, ninguna parte de nuestro cuerpo es inerte, ni siquiera el hueso. Ya que antes se pensaba que el hueso como que estaba ahí, no hacía nada, era estático, eso no es así. Y las arterias del corazón están todo el rato vasocontrayéndose y vasodilatándose en función de sus requerimientos. Ustedes venían caminando, cambió su condición basal en relación a cuando estaban sentados, ¿verdad? Aumentó su frecuencia cardíaca. ¿A alguno le dolió el pecho? No, nadie tuvo angina. Eso es gracias a esto, a que tiene una reserva coronaria. Y que a pesar que aumentó su frecuencia cardíaca, el corazón fue capaz de aumentar el flujo para que no tuviera isquemia. Entonces, yendo un poquito más al detalle, ¿qué es la reserva coronaria? La reserva coronaria parte con algo que llamamos flujo autorregulado. Esta propiedad en realidad la tienen casi todos los órganos del cuerpo. Es la propiedad de mantener el flujo constante a pesar de variaciones de la presión de perfusión dentro de cierto rango. Esto también está en el cerebro, pero yo estoy hablando del corazón, que ya dije, el órgano más importante, que es mentira, pero me gusta decir. Y ese tiene un rango, ¿ya? Sobre 150, esto va a empezar a aumentar igual el flujo, como se ve acá, pero bajo 60 milímetros de mercurio de presión de perfusión, el flujo igual va a caer. Sin embargo, si nos mantenemos dentro de ese rango, como se fijan acá, el flujo no cae. ¿Y eso no cae por qué? Porque empieza a producirse vasodilatación. Y al haber vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye, si disminuye la resistencia, aumenta el flujo. Fácil, ¿no? Y esa propiedad hace que si estoy a presiones de perfusión más normales o altas, mi capacidad de continuar vasodilatándome sea muy alta, ¿ya? Que esto sería la dilatación máxima. Todo ese espacio entre la condición que estoy actual y cuál sería la dilatación máxima es la reserva coronaria. Si tengo presiones de perfusión más pequeñas, ya empecé a echar mano a mi reserva coronaria. Ya me empecé a vasodilatar hace rato para acá. Entonces, si se fijan acá a los 50 ya no me queda casi reserva coronaria. Es muy poquitita, que es lo que intenta graficar ahí esa figura. Entonces, la reserva coronaria, considérenlo en palabras coloquiales, que es como una cuenta corriente que echa mano al corazón para poder, espero que tengan plata en su cuenta corriente, si no, no sirve el ejemplo, pero es como una cuenta corriente de ahorro que echa mano al corazón para poder hacer frente a condiciones cuando la presión de perfusión baja, ya, o cuando el ingreso baja, tal cual una cuenta de ahorro. Bien. Ahora, eso no lo hace porque dice, me bajó la presión de perfusión, me tengo que vasodilatar. No, como todo en términos biológicos, lo hace a través de algunos sensores. Entonces, cuando disminuye la presión de perfusión, es decir, cuando disminuye el flujo, o bien cuando hay un aumento de la demanda, eso va a gatillar que hay un aumento de la concentración de ciertos metabolitos. ¿Ya? Por ejemplo, un aumento de la concentración de hidrogeniones, de PCO2, una disminución de la presión parcial de oxígeno, lo cual va a ser sensado en el músculo, en la arteria, en el músculo liso, y eso va a gatillar ciertos mediadores que son de vasodilatación, va a disminuir el tono del músculo de esa arteria. Al disminuir el tono, ya les dije, va a disminuir la resistencia y por ende se va a recuperar el flujo. ¿Sí? Y esto podríamos seguir haciendo un círculo, pero básicamente es el mecanismo biológico por el cual ocurre. Ahora, mediadores de esa vasodilatación hay varios. Uno de los principales, y que me gustaría que se aprendieran, es la adenosina. ¿Por qué? Porque lo ocupamos clínicamente, para hacer algunos exámenes, por ejemplo. La acetilcolina también va a tener el mismo efecto. Y los nitratos también van a tener el mismo efecto de vasodilatación. Y van a haber otros, como la endotelina, que la tengo por acá, ahí, como la angiotensina, que van a tener un efecto que más va a ser vasoconstrictor. Al igual que la activación del sistema autónomo simpático, que también va a tener un efecto vasoconstrictor. Aprovecho de decirles, este es mi spoiler para que no consuman droga. Aprovecho de decirles que la cocaína, ¿ya?, es un simpático mimético. Nosotros vemos en clínica, y lo menciono más allá del chiste, porque cuando uno ve un infarto de una persona joven, uno siempre piensa, quiere descartar en el fondo, que no sea algo por droga, que no sea un infarto por cocaína, porque es raro. ¿Sí? El proceso, como les va a contar después el doctor Mayer, requiere muchos años para montarse.
Entonces, para producir una aterosclerosis. Entonces, infarto en personas jóvenes, uno piensa que puede haber existido vasoconstricción, porque la cocaína es vaso simpático mimética, y el sistema nervioso autónomo simpático es vasoconstrictor. ¿Sí? Así que, ojo con eso. Bueno, cuando esto no pasa de manera normal y entonces no tenemos un equilibrio, ocurre el esquema. Así que la enfermedad coronaria propiamente tal es cuando se produce un desequilibrio, como en la mayoría de las cosas. Pero acá el desequilibrio está porque las demandas del miocardio son mayores al aporte de oxígeno que le está otorgando en ese momento la circulación coronaria. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien, vamos más contento. Entonces ahora vamos a ver una alteración de la circulación coronaria de manera crónica. ¿Podría repetir lo último que dijo que cuando la demanda es mayor? Lo que quise decir es que la cardiopatía coronaria se produce, o la isquemia en particular se produce, cuando la demanda de oxígeno al corazón es mayor que el aporte de oxígeno. ¿Ya? Y bueno, ahí tienen algunos determinantes de la demanda y algunos determinantes del aporte, que los fuimos realizando cuando íbamos explicando. Bueno, yo les mostré al principio una coronariografía normal. Estaban todos los vasos limpios. Por acá ven algo raro, ¿no? ¿Qué ven raro? Como pelota. ¿Cómo? El profe, ¿no? ¿Qué cosa? Eso. Es como un coágulo. Ya es una estenosis. ¿Ya? No podemos saber porque tendríamos que meternos como dentro del vaso para saber si es un coágulo, si es una placa, para saber exactamente qué es. Pero lo que vamos a ver es que hay una estenosis. Y eso implica que hay un proceso probablemente aterosclerótico que duró muchos años y por la magnitud de esto, que lo veo prácticamente amputado, seguramente sí hubo un infarto. Seguramente sí hubo un fenómeno trombótico, como vamos a ver después, que terminó por ocurrir completamente el vaso. Pero lo que importa principalmente es que hay una estenosis. Ese proceso, como les decía recién, toma años. No les voy a contar cómo supe esto, pero tuve una conversación con una veterinaria y los perritos como que les da insuficiencia cardíaca, ese tipo de cosas. Ella se dedicaba a la cardiología veterinaria, pero no les da aterosclerosis. Y cuando yo estaba preparando esta clase dije, obvio, si los factores de riesgo cardiovascular, como son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el hipercolesterolismo y los determinantes sociales de la salud, que son muy importantes, todo eso toma tiempo para llegar acá. Todos estos factores de riesgo cardiovascular tienen en común que van produciendo estrés oxidativo en el vaso, ¿ya? En particular en la íntima. Y eso va a hacer que el LDL sea oxidado y que algunas células de la inmunidad lo encuentren muy rico, se lo coman y empieza así un proceso inflamatorio en la pared del vaso. El doctor Mayer les va a explicar más en detalle ese proceso, ¿ya? Pero esto toma años, muchos años, décadas. O sea que cuando uno es un paciente con infarto, eso partió probablemente como a mi edad. O sea, cuando mi papá se infartó a los 50, seguramente tenía aterosclerosis décadas antes, ya no es de un momento a otro. Y por eso que los perritos que viven 10, 15 años no alcanzan a hacer enfermedad coronaria, tiene mucha lógica. Y una vez que empieza a producirse este proceso inflamatorio, se sigue perpetuando. Insisto, el doctor Mayer les va a contar detalles, así que no me voy a meter ahí. Lo que me importa es que sepan que esto empieza a crecer, hasta producir una estenosis. Ahora, que se produzca esa estenosis que está representada acá es un tremendo problema. Y lo es porque afecta la perfusión coronaria, disminuye la presión de perfusión. ¿Por qué disminuye la presión de perfusión? ¿Alguien se acuerda de... Ahí me va a salir mal, pero... de la ley de Poisson, o Poisson, o como... ¿Quieren decirlo? Eso es... ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué era esa ley? ¿Ah? ¿O con qué tiene que ver? ¿Ya? ¿Qué se te pregunta? ¿De acuerdo? Pero siempre nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De hecho hay una canción de Dressel que me gusta mucho a mí, que se llama Todo se transforma. Pero más allá de la canción hay un tema energético, ¿okay? Que tiene que ver con el roce y que está dado en parte por la ley de Poisson a disminuir, efectivamente como decía, en esta zona de ahí disminuye el radio, si lo comparamos con esta zona de acá, ¿verdad?
Eso va a hacer como que aumente la velocidad en esta zona acá. Al aumentar la velocidad en la zona de la estenosis, va a haber mucho mayor roce con la placa aterosclerótica. Y eso va a llevar a que se disipe calor o se transforme la energía, que era principalmente cinética, en una energía calórica. Lo voy a decir mal, pero lo voy a decir para que se entienda. Comillas, perdamos energía. Pero lo que perdemos es energía cinética en realidad. Perdemos presión de perfusión. Por ende, solo por este efecto, al salir de la estenosis, ya hay menor presión de perfusión. Por otra parte, como la velocidad aumenta, saliendo aquí como de la garganta de la estenosis, vamos a pasar de un flujo que era laminar a un flujo súper desorganizado. Las placas, las láminas de sangre se van a tender a separar. Eso va a generar un flujo turbulento, ¿ya? Que también hace que disminuya la presión de perfusión. Por ende, desde la zona más proximal, que aquí está representado por PA, a la zona más distal, que está representado por PD, la presión disminuye. Y por ende la presión de perfusión, que sería este gradiente, disminuye. ¿Sí? ¿Se entendió bien eso? Esos son los efectos hemodinámicos de una estenosis coronaria. A todo esto sin mencionar todo lo que pasa aquí con la microcirculación, que este es un tema aparte y podríamos hacer una clase completa hablando de eso. Así que solo estamos hablando de grandes vasos, o vasos epicardios, como se llama. Ya, pues, entonces cuando un paciente partió su fenómeno aterosclerótico, hasta que empieza a presentar síntomas, pasa un buen rato. Incluso puede partir hipoperfusión, pero primero va a tener fallas de función diastólica, sistólica, hasta que después tenga cambio electrocardiográfico y después angina. Es una cuestión que toma mucho tiempo en términos de la historia natural de la enfermedad. Pero ustedes no van a esperar que el paciente llegue con síntomas para tratarlo. O sea, sería un poco en contra de la medicina que hacemos actualmente, que más bien tiene que ver con promoción y prevención, más que con tratar patologías cuando ya no tenemos mucho que hacer. Aquí una parte importante de eso son los test de esfuerzo. Ahora, les vuelvo a decir, en un paciente con cardiopatía coronaria o con alguna condición, taquicardia, etcétera, que altere su fisiología de la circulación, su terapia de rehabilitación, aunque puede parecer que no es nada, es un test de esfuerzo. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Imagínense un paciente que puede tener el único paciente crítico con una norepinefrina a 0,2, es una dosis más o menos alta, con una insuficiencia respiratoria, por ende ya la eficiencia en el intercambio gaseoso es malo, y ustedes lo agarran y lo hacen trotar. Yo sé que no lo van a hacer, pero imagínense. O sea, eso es como correr una maratón para esa persona. Y por su corazón es una terrible demanda que no va a ser capaz de soportar y se va a manifestar como isquemia. Ese concepto, más o menos de manera grosera, es lo que se hace con los test de esfuerzo. Uno intenta desenmascarar lo que hay detrás, ¿ya? Y lo hace de manera protocolizada, obviamente. De hecho, un test de esfuerzo es una maniobra súper segura de hacer. A través de una trotadora, con un protocolo que es más habitual el protocolo de Rus, en que se van aumentando las cargas, ya sea aumentando la velocidad o aumentando la pendiente de la trotadora, para ir aumentando finalmente el consumo de oxígeno en el corazón. Y tenemos algunos determinantes para poder darnos cuenta si es que esto está produciendo isquemia o no, y lo principal es el electrocardiograma. ¿Qué hace el ejercicio? Aumenta las demandas. Por ende, si aumenté las demandas, mi curva de flujo, en vez de estar acá, como veíamos en el ejemplo cuando le mostré el flujo autorregulado, va a estar acá, porque basalmente ya eché mano a esa cuenta de ahorro, y entonces mi capacidad de seguir vasodilatándome es menor, disminuyó mi reserva coronaria. ¿Sí? Si un paciente tiene una estenosis y resulta que en vez de haber partido aquí, partía por acá, cuando venga el ejercicio, tal vez hace isquemia. Y eso es lo que intenta evidenciar el test de esfuerzo. ¿Ya? Intenta evidenciar si aumentando las cargas, el paciente no es capaz de seguir vasodilatándose para aumentar el flujo y hace isquemia. Si eso pasa, se para el test de esfuerzo, obviamente, se informa como un test de esfuerzo positivo. Pero les vuelvo a decir, ojo, que lo que ustedes van a hacer, que podrían considerarlo muy inocuo, en condiciones de fragilidad, puede ser igual que un test de esfuerzo. Y así que pongan mucha atención cuando se enfrenten a futuro a ese tipo de pacientes. Bueno, y esto es netamente para decirle cómo el flujo máximo, en la medida que va aumentando la demanda, va también cayendo la capacidad de aceleración máxima. Ahora, el ejercicio, digo. Ya una cosita.
esa reserva coronaria, ¿hay alguna forma de aumentarla con, por ejemplo, ejercicio constante? Muchas gracias porque me dio el pase a la siguiente diapositiva. Sí, pues, hay varias formas de aumentarlo. Los médicos de la vieja escuela le dirían con fármacos. Ya nosotros podemos dar fármacos que son vasodilatadores y que dilatan las arterias del corazón. Antes daban, por ejemplo, nitroglicerina sublingual. Ya ni se olvide, hay los beta bloqueadores, más que vasodilatar las arterias coronarias, lo que hacen es disminuir el consumo de oxígeno. ¿Alguien podría dar una explicación por qué el uso de un beta bloqueador puede disminuir el consumo de oxígeno? Da igual si se equivocan, si no están en prueba. Tal vez se los pregunto en la prueba. ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Pues vamos para atrás. ¿Qué es lo que hacen en el corazón los beta bloqueadores? Como el carvedilol, el propanolol, el atenolol. Por ejemplo, ¿qué hacen con la frecuencia cardíaca? La bajan. Y ya les dije antes, eso tiene dos beneficios. Les dije antes que si tengo frecuencias cardíacas más altas, ¿cómo está el consumo de oxígeno? Aumentado. Así que para alguien que tenga una cardiopatía coronaria, tú le disminuyes la frecuencia cardíaca, le estás bajando finalmente, no le estás entregando más oxígeno por ese mecanismo, pero estás haciendo que su consumo basal sea menor. Bacán. Lo sacaste, lo corriste, por así decirlo, la curva de autorregulación. Y lo otro es que aumenta el tiempo en diástole. Porque cuando tú tienes taquicardia, lo que va disminuyendo es el tiempo en diástole, principalmente. Entonces los beta bloqueadores podrían ser beneficiosos en ese sentido. Pero también damos fármacos para precisamente mantener vasodilatado el arteria. Ahora, hay condiciones que son mucho mejor, que finalmente van a la causa del problema, disminuir el estrés oxidativo. Así que tratar las comorbilidades y de las disfunciones endoteliales es mucho mejor. Ya creo que les puedo hablar un poco de la disfunción endotelial. Y el ejercicio es bacán. O sea, lo que ustedes hacen es lo más bacán. Yo, nada, lo saqué vivo. Pero lo que ustedes van a hacer es lo mejor. Créanme, no es porque esté haciéndole clase a usted. La rehabilitación cardíaca es fundamental. Es fundamental. Sea por un infarto, sea por una insuficiencia cardíaca. Si alguien se hospitalizó para el corazón, lo que viene después es súper importante. Es muy importante. Y en términos de la circulación coronaria, lo que hace, si se fijan, bueno, yo está claro que no soy deportista, pero los que son deportistas tienen frecuencias cardíacas más bajas. Tienen un tono que es como parasimpático aumentado. Entonces, per se, de nuevo, tenemos consumos de oxígeno más bajos. En general, cuando hay un desbalance del sistema autónomo a favor del parasimpático versus el simpático, son condiciones más saludables, como de manera muy global. Pero por otro lado, hace que el vaso tenga menor disfunción endotelial. La disfunción endotelial es una enfermedad del endotelio, está claro, la palabra lo dice. Pero lo que hace es que estímulos que deben vasodilatar ese vaso sanguíneo no lo hagan, o lo hagan menos, o incluso tengan el efecto contrario y lo contraigan. Súper loco, pero eso pasa, ¿ya? Y, como un gran paréntesis, eso se vio muchos años atrás, personas súper clever, cuando cacharon que llegaban personas con toda la pinta de un infarto, con un electro por super nivel, lo metían en hemodinamia, le hacían el cateterismo y la arteria estaba sana. Dijeron, ¿qué onda? ¿Estamos locos? ¿Qué pasó? Y empezaron a hacer algunas maniobras para vasodilatar sus arterias, y lo medían ahí en vivo, y cacharon que esas personas versus otras personas que no se comportaban igual, sus arterias se vasodilataban menos con acetilcolina que las que no sufrían ese fenómeno. Y así partió toda la historia de la isquemia microvascular. Pero en las arterias grandes igual pasa, ¿ya? Puede haber disfunción arterial. Entonces el ejercicio es súper positivo para eso. Y además, lo que respecta a la placa, la placa se puede estabilizar y puede disminuir todo el proceso proinflamatorio y prooxidativo, así que puede retrasar además el desarrollo de la aterosclerosis. Así que el ejercicio de fisioterapia, como les digo, es fundamental. Es fundamental también que los pacientes adhieran. Mi papá, ya aburrí de pelear con mi papá, ya, pero hizo toda su terapia de rehabilitación y ustedes lo hacen súper bien, pero después, si no hay suficiente educación, tal vez, me refiero del profesional, se pierde, y también la vida diaria hace que no podáis mantener el mismo estilo de vida saludable como es recién saliendo de la hospitalización. Pero el ejercicio es fundamental para el manejo de esta enfermedad. Y ahora, para terminar, lo que todos están esperando es el infarto. ¿Les gusta el infarto, no?
A mí sí, porque lo estudio. Pero, bueno, entonces el infarto del huevo miocardio es una enfermedad que es potencialmente letal. Partamos de entrada hablando de eso. Pero, como les decía antes, la mortalidad por infarto ha bajado N, o sea, en menos en general del 5%. Actualmente yo trabajo con un paciente crítico y la sepsis, que nadie la tiene en su mapa como algo mortal, en los mejores manos, en las mejores manos, se muere cerca del 20% de las personas. O sea, es mucho más letal que el infarto, pero tenemos mucho más en la mente el infarto que la sepsis como algo que te puede matar. Bueno, conceptualmente hay muchos tipos de infarto. Y para poder definirse y ponerse de acuerdo en qué va a ser infarto y qué no, mucho tiempo atrás, en un lugar del Caribe, se juntó un grupo de personas expertas a conversar, donde a mí no me invitaron porque yo no era experto en ese momento, y definieron lo que iba a ser una injuria aguda. Entonces, hoy por hoy tenemos exámenes que se llaman toponinas cardíacas, que de hecho hay un examen que se llama toponina cardíaca ultrasensible, que permite detectar cantidades muy pequeñas, concentraciones muy pequeñas de sangre circulando, perdón, de toponina circulando, toponina ultrasensible. Entonces definieron la injuria miocárdica como cualquier cosa que produzca un aumento dinámico de estas troponinas en el corazón. Ahora, eso puede ser incluso porque tienes anemia, porque hiciste un episodio de un ataque de arritmia y eso estresó el corazón y empezó a liberar más troponina, porque hubo un trauma, etc. No necesariamente infarto. Y el infarto que nosotros vamos a hablar es el infarto que es el tipo 1, que es cuando se produce este accidente de placa. Y eso se tiene que acompañar de síntomas característicos como la angina, de alteraciones en el electrocardiograma, o que el tipo esté viendo ahí que el vaso efectivamente está obstruido cuando hace la coreografía, o bien hace un ecocardiograma y ve que una pared se contrae menos que otra. Este tipo de infarto es el que yo les voy a hablar ahora. Se clasifica clínicamente para que tengan un contexto con elevación del ST, cuando elevan ese segmento del electrocardiograma, y eso significa que hubo una obstrucción completa del vaso sanguíneo, o sin elevación del ST cuando el trombo es suboclusivo. Insisto que esto lo va a hablar más en detalle el doctor Maya, pero antes se daba mucha importancia a lo que eran las placas estables y las placas inestables. Una placa estable sería una placa como esta, que es una autopsia, como lo ven, con un componente fibrótico importante, donde, a diferencia de esta, el componente fibrótico es muy delgado. Entonces se pensaba que este tipo de placas eran más susceptibles a erosionarse, montar un evento trombótico, que ocasionar el infarto. Hoy por hoy se sabe que eso no es tan así, que el riesgo de provocación de un infarto podría ser incluso comparable entre esta placa y otra, pero lo que sí sabemos, producto de eso, es que las placas también crecen por fenómenos de microerosión y microtrombosis. Entonces las placas también son dinámicas, ya al igual que todo el resto de la economía orgánica. Para hacer microtrombosis se produce el fenómeno de reparación y luego otra microtrombosis y así, sin producir un infarto en esa señal. Pero el infarto es un coágulo que está obstruyendo la circulación normal de un vaso, que puede ser total o suboclusivo. Y aquí en 2 minutos más termino. Cuando eso pasa, lo más importante es que hay que reperfundir de manera inmediata, ya porque el tiempo es corazón. Aquí se ve en este gráfico como en la medida que aumenta la hora de isquemia va aumentando el tamaño de infarto. Ya les mencionaba al principio que hay distintas formas. Puede ser con fármacos, que le llamamos trombolisis, procedimientos intervencionales como la angioplastía o con cirugía cardíaca, que se llama cirugía de reperfusión coronaria. No obstante, así como tan importante es el periodo en que el paciente está en isquemia, es decir, que no le está llegando oxígeno y nutrientes a ese miocardio, es también importante como mecanismo de daño a la reperfusión. Paradójicamente, como muestra este gráfico, una vez que se produce la reperfusión, aumenta el tamaño del infarto. Y la reperfusión es responsable de cerca del 50% del tamaño del infarto final. O sea, ¿es buena la isquemia? O sea, ¿es bueno tratar la isquemia? Por supuesto. ¿Tenemos que tratar la isquemia? Claro que sí. Pero resulta que el tratamiento de la isquemia puede causar daño per se. No voy a entrar en los mecanismos para no alargar mucho más, pero el estrés oxidativo resulta un mecanismo fundamental, ¿ya? Porque al momento de la repercusión se produce un estallido de las especies radicalarias que van a dañar distintas estructuras a nivel celular. Hoy por hoy no hay ninguna terapia para la repercusión, para tratar el daño por repercusión, no existe. Nosotros estamos metidos en eso. Estamos probando varias cosas, pero una de las que tenemos más acabadas actualmente es una terapia antioxidante para disminuir el daño por repercusión.
Aquí pueden ver un corazón sin tratado, sin ese tratamiento, y un corazón de rotita tratado, donde se ve claramente que la zona blanca, que la zona infartada disminuye de manera significativa. A nosotros nos queda esto. Si alguno de ustedes quiere hacerlo en el futuro, encantados, son bienvenidos, los recibimos. Feliz de poder enseñarles y trabajar juntos. Pero lo que les queda a ustedes es esto. ¿Ya? Los mensajes que espero que en esta clase hayan podido captar, que primero, que la circulación coronaria y la patología de la enfermedad coronaria tiene que ver con un balance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Que existe un flujo autorregulado que determina esa receta coronaria que hablamos muchas veces, que ustedes la van a ver clínicamente en su terapia o cuando hagan un test de esfuerzo. En forma crónica, esto se manifiesta como aterosclerosis, que en forma aguda hace como un infarto, y que hoy por hoy, a mayor tamaño de infarto, pero el desenlace. Así que espero que ustedes puedan aportar en ese proceso también como profesionales un par de años más. Muchas gracias.